Pues si te parece, vamos dándole entrada también ya a nuestro querido Fernando Buenabad, que ya se encuentra en sala de espera, que nos disculpe que lo hicimos esperar unos minutos más. Pero Fernando Buenabad, Violeta se encuentra en Venezuela. Vaya semana que se tiene en Venezuela y los medios de comunicación desde otros países haciendo una campaña intensa en favor de la oposición, en contra de Nicolás Maduro y colocándolo en algunos medios. Leía no dice, Nicolás Maduro está 20 puntos abajo. Este, hay pues una campaña intensa y de eso vamos a platicar con nuestro queridísimo Fernando Buenabad. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Violeta, buenos días, ¿cómo están? Muy Desde hoy, buenos desde, días. desde Caracas, saludándolos con un abrazo grande. Efectivamente, viendo este proceso electoral que como bien dice, está rodeado de toda clase de canalladas y de toda clase de mentiras y también, por supuesto, con un pueblo que está en pie de lucha, ¿no? Que no va a permitir el avasallamiento que está pretendiendo la derecha y la ultraderecha, no solamente venezolana, sino también de buena parte del mundo, ¿no? Que están ahora operando en coordinación. Así que desde este lugar hermosísimo, esta ciudad maravillosa que es Caracas, en más de un sentido, les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Por favor, si nos puedes platicar, Fernando, y bueno, te enviamos también un fuerte abrazo. A unos días, estamos ya, el 28 de julio se va a celebrar esta elección y como bien decías, a nivel internacional hemos estado dando seguimiento y pues pareciera, y así lo han presentado algunos medios corporativos, que el gobierno de Nicolás Maduro, ellos dicen, podría llegar a su fin después de más de 2 décadas de este gobierno. ¿Y cuál sería tu apreciación y también de esto que señalaban de las encuestas que estarían colocando a la oposición en primer lugar? Y bueno, ¿cómo se está viviendo allá este proceso, Fernando? Bueno, hay muchas maneras de abordar el tema. En primer lugar, lo primero que creo, repito, que hay que decir es que hay que conocer a Venezuela, ¿no? Hay que conocer a este pueblo, hay que hacer el esfuerzo. Me parece un esfuerzo de honestidad intelectual fundamental, que es conocer la historia de Venezuela, conocer su papel como un motor independentista en la región. La figura de Simón Bolívar no es una figura de ornato. Aquí es un paradigma moral y político y ético muy importante en este pueblo y en estos pueblos, ¿no? Que algún día se pensaron como una sola patria, ¿no? Como la soñó el bolivarianismo, ¿no? Eso tiene un sentido, entre otras muchas connotaciones, un sentido antiimperialista, un sentido de independencia en el más amplio de sus espectros semánticos. Aquí el concepto de independencia, cuando uno habla con un pueblo bolivariano, tiene que ver con un pensar libre, tiene que ver con un pensar sin colonias encima, tiene que ver con un pensar que no solamente es una abstracción de ideas sobre la realidad, sino una intervención directa sobre la realidad basado en los propios proyectos, en las propias necesidades. Y en todo caso, eso que hoy se conoce como bolivarianismo, el actual, el presente, es un paradigma importante en el ser del pueblo venezolano. Entonces, no entender eso, no conocer eso, conlleva a equivocaciones y a distorsiones muy graves. Suponer que aquí el proyecto bolivariano, chavista y ahora en hombros de Nicolás Maduro pueda ser derrotado porque una derecha se le antojó que quiere jugar a una especie de falacia democrática, ¿no? No se nos olvide que a los personajes más conspicuos de esa derecha
hace muy pocos meses estaban clamando de rodillas ante Estados Unidos una intervención militar. Estaban rogándole a Estados Unidos, a Biden y a toda la mafia de la asentada en Miami, que ya conocemos a JJ Randón y ya conocemos a toda esta farándula cancioneril que habita y que cohabita en Miami, y a todos los personeros que conocemos bien como gusanos hace mucho tiempo, ¿no? Y que sabemos la clase de canallas que han desplegado por todo el continente a la hora de inventar o de impulsar o financiar golpes de Estado. Es ese grupo de la mano del Departamento de Estado norteamericano, de la propia señora Corina Machado, rogaron, imploraron y hicieron de las suyas. La propia Corina Machado se hizo pasar por funcionaria de otro país y se fue a un foro internacional a pedir ahí, en nombre de sus patologías y de sus ambiciones, una intervención militar contra Venezuela. Y si eso no es suficiente, si eso no fuera suficiente para descartar cualquier posibilidad de debate o de pensamiento democrático en esa persona y en ese grupo, hay además un conjunto largo de historias dolorosas y terribles que han sido, bueno, proyectos golpistas. Aquí ha habido golpes de Estado, proyectos antidemocráticos muy serios, y que rematan pues con una operación también golpista de desgaste que se llama hoy 950, repito, Violeta, repito, Ernesto, 950 sanciones económicas contra este pueblo, impuestas por el imperio yanqui y por toda esta caterva que acabo de más o menos inventariar. Entonces, Perdón que te interrumpa ahí tantito, Fernando. Cuando hablamos de sanciones, que a veces la gente las escucha, sanciones a Cuba, sanciones, pero se escucha poco de las sanciones a Venezuela. ¿Podrías ponerle a la audiencia algunos ejemplos del tipo de sanción que tiene Venezuela? sí, una que es la más terrible bueno, no se puede hacer ese concurso, pero una que por cierto es muy llamativa es justamente la sanción petrolera, ¿no? Sabes que Venezuela durante años desarrolló refinerías y gasolineras, incluso en todo Estados Unidos, apoyada justamente por la riqueza petrolera de este país, que tiene hasta hoy probadas y comprobadas las reservas más grandes del mundo, ¿no? En materia de petróleo. Esa gran riqueza de este país también ha sido uno de sus grandes dolores de cabeza, porque atrás de esto se han despertado todas las peores ambiciones, ¿no? Eh, eh, Venezuela durante muchos meses no ha podido vender su petróleo al mundo porque Estados Unidos amenaza no solo a Venezuela, sino a cualquier país que se atreva a intercambiar con Venezuela algún proyecto de comercio de petróleo o de cualquiera de sus derivados, será sancionado con multas, con bloqueos, con persecuciones, incluso con cárcel, ¿no? Porque conlleva estas amenazas. Los ingresos de Venezuela cayeron en un 90%. Imagínate tú lo que significa para una economía cualquiera que por una sanción y un conjunto de sanciones pierdas tus ingresos internacionales por exportación, por ejemplo, petrolera, de un nivel, de un porcentaje así. Es un ejemplo apenas, pero así podría decirte de las exportaciones. Este país es rico en oro, este país es rico en diamantes, este país es rico en un montón de derivados petroleros también. Es un país que tiene una riqueza también agrícola muy importante y ganadera y pesquera también, fundamentalmente, y no pueden continuar con sus proyectos de exportación, han sido vitales para la economía venezolana durante mucho tiempo. Ha sido un país muy dependiente de la exportación de su materia prima, y justo con el proyecto de Hugo Chávez empezó a desarrollarse un proyecto de industrialización para ponerle valor agregado a la materia prima, y sin embargo, pues ahí justo los intereses del saqueo, que ya conocemos en toda América Latina, han operado en contra de esto. Cuando decimos saqueo, eh, sí es cierto que expresa bastante poco la dimensión del problema, porque conlleva además una estrategia de
de descrédito, de ofensiva, de humillación, de lastimar a como dé lugar la salud económica del país y luego, por supuesto, hacer sospechar a todo el mundo de que se la sanciona incluso por corrupción, ¿no? Y esto ya son los, digamos, los ribetes más escandalosos porque la sanción es económica, pero también es política y es moral y es de todo orden, ¿no? Eh, Así que vuelvo sobre la otra línea porque me parece necesario completarla, Ernesto, Sí, que es sí. que no puede uno aceptar, no puede uno creer que una oposición, una derecha tan verdaderamente vergonzosa como esta que hay en Venezuela, hoy por hoy se atreva a exigir un lugar y un derecho en la vida democrática del país que no se han ganado nunca, que no son capaces de organizar una piñata, los grupos que los apoyan son realmente pequeños grupos que no tienen volumen pues suficiente para hacerles presumir a ellos que tuvieran alguna oportunidad. Pero ya sabemos que es una emboscada mediática también esto, o sea, ellos se están llamando a una a, un, a una situación en la que se presumen democráticos, se presumen partícipes de las elecciones para el próximo domingo por la tarde-noche, cuando se conozcan las cifras preliminares, cantar fraude. Ese es el plan de ellos, duro y crudo, lo sabemos, lo han declarado por aquí y por allá, incluso hay filtraciones de llamadas telefónicas, de encuentros, de reuniones, de planes, de asesorías incluso, que han recibido justamente con el proyecto de declarar fraude al final de la jornada electoral. Y junto con eso, pues una serie de amenazas y de rumores periféricos. Por ejemplo, han dicho en las últimas horas que aquí va a haber un bloqueo también comunicacional, que van a aislar a Venezuela mediáticamente para que no se sepa qué ocurre, qué se dice, qué se hace el día de las elecciones. Algunos incluso con temor desde los más de 130 periodistas ahora mismo acreditados del mundo entero que están participando ya aquí en Caracas, dando seguimiento al proceso electoral, temerosos de que deje de funcionar Internet, de que puedan no tener comunicación, porque el rumor de que va a haber un blackout comunicacional está en la mesa, ¿no? De las, de las amenazas y del clima, pues, si se puede llamar clima político a esto, ¿no? Y además está el otro asunto que es la repetición del modelito que ya se ensayó en México, ¿no? Nosotros sabemos bien cómo se desplegó la estrategia de ensuciar a López Obrador llamándole narcopresidente, ¿no? Y aquí exactamente igual llaman a Nicolás Maduro narcopresidente. Y van más allá todavía y dicen que en realidad no es solamente que el presidente Maduro sea un narcotraficante, sino que todo el aparato de gobierno, todos los ministros, los viceministros y los funcionarios, todos son parte de un narcosistema, ¿no? Y ya llegan a unos delirios verdaderamente escandalosos porque te estoy hablando de que son enunciados y gritos de campaña y etcétera, y incluso movimientos de propaganda de partido, de gente que parecería que aterrizó ayer en la mañana en Venezuela y que se están enterando de la realidad histórica del país, cuando cualquier recorrido que uno hace ayer mismo, por ejemplo, en uno de los barrios populares más grandes de América Latina, en el Petare, escuchábamos a la gente ahí entender y sostener que hay una base política muy grande, que hay una raíz profunda de la historia bolivariana, socialista, revolucionaria de Venezuela, y que el nivel del debate es muy amplio y es muy profundo. No se puede ser ingenuo ni tonto creyendo que este país se deja llevar por campañas de propaganda de la derecha, ¿no? Y de la ultraderecha, que también, por cierto, del estilo Milei, aquí hay varios, ¿no? Entonces, para sintetizar y traer, supongo que alguna claridad y alguna tranquilidad, hay mucha confianza, ¿no? El propio ejército, los días de elección, desde muy temprano, el ejército en Venezuela, es histórico esto, es una herencia incluso bolivariana, le avisa al pueblo que estará atento, vigilante del proceso democrático para garantizar que el proceso se haga en paz, que se haga transparente y entregar cuentas al final de la jornada
cuentas de una experiencia electoral, funcional y transparente, ¿no? De esto que acabo de decirte, que acabo de decirles, hay constancias. Cuando digo constancias, hablo de documentos, actas. El propio Jimmy Carter, que expresidente de Estados Unidos, que dirige una fundación de observatorios por la democracia, ha venido en incontables ocasiones. Ahora mismo están acá en Venezuela observadores de ese grupo y de muchos grupos de todo el mundo que siempre han venido a entregar actas, levantan actas, le entregan constancias de transparencia y de funcionalidad del proceso electoral, que es, repito, es uno de los pocos procesos electorales en el mundo que tiene un volumen tan grande de constancias, de transparencia, repito, de tantos países y de tantos organismos de observatorio, ¿no? Eso vale la pena decirlo también, porque lamentablemente la desinformación es brutal, lamentablemente la distorsión de las cosas que pasan en Venezuela es brutal por todos lados. México no es un país que haya logrado vencer esa estrategia de distorsión. Nosotros hemos venido observando desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones en estas últimas horas por lo menos 35 programas de televisión en toda América Latina que se han dedicado íntegramente con la misma tesis a acusar de fraude el proceso electoral, ya adelantado, algo que no ha ocurrido, pero ya ellos ya dicen que esto va a ser un fraude, repitiendo todos desde el canal desde los grupos dependientes del Grupo Clarín de Argentina, los de O Globo en Brasil, los de Mercurio de Chile, han estado repitiendo con sus respectivos comentaristas y sus llamados periodistas la misma historieta de que Nicolás es un narcotraficante, etcétera. Y entre otras cosas, haciendo un uso y a mi entender, un abuso del derecho fraterno que uno tiene de intervenir en la vida política de los pueblos hermanos, ¿no? Y entonces algunos se han atrevido a decir que esto es una democracia frágil, que, en fin, incluso yo mismo he participado de algún debate, y concluyo con esto, en el que algún compañero nuestro en México ha dicho que a diferencia de otras democracias, que de las izquierdas en América Latina, que se enamoran mucho del poder y que se quedan demasiados años en el poder y que con eso tarde o temprano traicionan a la democracia, a mí me gusta y me interesa mucho decir, y ojalá que aquí podamos un día en estos espacios con Rompeviento profundizar esto, entender e insistir en que cada proceso democrático de cada uno de nuestros pueblos en América Latina tiene su historia propia, que no se puede parangonar la historia de la democracia mexicana o la democracia guatemalteca con la democracia en Argentina, que vienen hace muy poquitas décadas de una dictadura, de un horror como fue la Operación Cóndor. No podemos olvidarnos de los crímenes que ahí ha cometido el proyecto neoliberal disfrazado de militares, ¿no? La alianza cívico-militar, eclesiástica y empresaria que en Argentina lo impuso este horror que hoy está resucitando con este actual presidente Milei. Nuestras democracias, todas en América Latina, ninguna de ellas perfecta, todavía todas fuertemente influenciadas por la concepción burguesa de la democracia. Cada una tiene sus propias disputas internas, sus propios florecimientos, sus logros, sus victorias, sus avances, y me parece que es indispensable por honestidad intelectual, por fraternidad política entre los pueblos de la patria grande, respetar eso y esforzarnos todos y exigirnos todos hablar con conocimiento de causa. No se puede hablar de democracia hoy en Venezuela sin entender 950 sanciones del imperio contra este país. No se puede hablar de democracia sin entender la raíz profunda de Simón Bolívar como paradigma del debate político popular en las bases, y no se puede hablar aquí de democracia si no se entiende la cantidad de procesos electorales transparentes y certificados que este país sigue eligiendo como la vía y como la ruta para su desarrollo social. De modo que ojalá que en algo esta reflexión pudiera contagiar a los compañeros y compañeras de la audiencia a esta reflexión que es, antes de hablar de Venezuela, enterarnos fraternalmente, profundamente, críticamente, científicamente, pero enterarnos de qué estamos hablando. Muchísimas gracias, Fernando. Pues muy, muy interesante este análisis que estás haciendo, y estas 950 sanciones económicas es una cifra brutal, brutal, estas sanciones y todo lo que implica
pues para la población, pues que pues realmente sería un bloqueo económico también el que se está viviendo, digo, de otra manera, pero es un bloqueo. Fernando, una situación, yo te iba a hacer una pregunta, pero ahora van a ser dos por lo último que dijiste. La primera es, tú has comentado y sabemos que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, ¿no? Y ahí pues la gran disputa también y el gran interés que tiene Estados Unidos sobre este territorio y sobre otros recursos que tú has enunciado aquí, pues que realmente se disputa Estados Unidos y otros países del mundo, pero Estados Unidos en particular. ¿Cuál es la participación de los Estados Unidos en este proceso electoral? Esa sería cómo lo estás viendo y pues cuáles serían las reacciones si llegara pues a detener otra vez a tener el poder Nicolás Maduro, cuáles van a ser las reacciones de los Estados Unidos. Y lo otro que también estamos viendo y que nos llama mucho la atención a nivel de prensa, pues son las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, y después, ¿no? Lo que le ha respondido Nicolás Maduro, que me parece pues fuerte, como si estuvieran ahí teniendo un debate, que dice Lula da Silva, pues yo estoy muy espantado con las declaraciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de que si él no gana se va a vivir un baño de sangre y pues y le responde, ¿no? Le responde Nicolás Maduro que se tome un té, ¿no? Y bueno, pues eso de manzanilla, si mal no recuerdo, y bueno, pues eso, ¿qué significa todo eso que estamos viendo también ya en esta recta final, Fernando? Bueno, por un lado, la posición que ha tenido el gobierno de Venezuela y el presidente Maduro, que no es solamente el presidente Maduro, aquí te recuerdo que en este país, a diferencia de en otros, que existen tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, aquí existen cinco poderes. Además de estos tres, ahí está el poder comunal y el poder popular, y entonces esta estructura de poderes modera de manera distinta la conducta del Ejecutivo, que tiene obviamente su tarea histórica, administrativa, etcétera, dependiente, repito, de este conjunto, ¿no? Así que será interesante un día analizar un poco más de fondo cómo participan los consejos estos de gobierno en las decisiones y la planificación de los recursos del país, que eso es bien interesante, especialmente porque en este país reina la tesis política todavía en ciernes, todavía construyéndose, todavía en fase de desarrollo, como una semilla, ¿no? Que va creciendo, ejemplos maravillosos. La tesis política central es comuna o nada. El poder comunal aquí es el objetivo político de máxima, ¿no? Entonces, eso determina por qué y cómo las respuestas del propio presidente Maduro ante Estados Unidos, las que ha tenido ya frente a Biden, o las que ha tenido frente a Obama, o las que ha tenido frente a Trump, han sido: sentémonos a discutir, sentémonos a hablar. ¿Quieren hablar de democracia? Pongan fecha y hora. El presidente Nicolás Maduro ha sido en eso muy claro. N veces yo lo he escuchado en reuniones en las que les ha dicho de frente a la cara, por escrito, por televisión, por canciones, por todos los medios posibles, les ha dicho: pongan fecha y hora y nos sentamos a discutir eso que ustedes quieren de democracia. Se lo ha dicho a los españoles, ¿no? Que se lo ha dicho a los franceses, se lo ha dicho a pueblos que tienen secuestrado el oro, por ejemplo, de Venezuela, que está secuestrado en el Reino Unido, porque Reino Unido reconoció a Juan Guaidó, porque se le ocurrió a Juan Guaidó autonombrarse presidente. Mira el nivel de barbaridad de que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es una batalla realmente dura, ¿no? Contra aberraciones políticas de verdad irreconciliables con cualquier análisis sensato. Eso por cuanto a cómo contestarle al imperio, ¿no? Discutamos. Yo creo que la lógica y la posición inteligente es llamar al diálogo, en tanto que el diálogo no sea sometimiento, en tanto que el diálogo no es te escucho y te aplaudo, ¿no? El diálogo que tiene que ver con también me escuchas y me respetas, ¿no? Mi soberanía, mi historia, mis proyectos, y sobre todo el proyecto de un pueblo que vota por una línea democrática como esta, ¿no? Que no rehuya la palabra socialismo, no le tiene miedo, nadie le tiene miedo a hablar de socialismo en este país, todo lo contrario, es una orientación, digamos, política, nadie le tiene miedo
a la lucha antiimperialista porque son bolivarianos, y ser bolivariano implica una actitud, digamos, incluso de beligerancia seria contra toda forma de esclavitud y de sometimiento, ¿no? Entonces, cuando un presidente como presidente hermano y querido como Luis Ignacio Lula da Silva, por quien hemos luchado muchos, ¿no? Muchos hemos acompañado a Lula en Brasil y fuera de Brasil por su libertad, por su retorno a la presidencia, por la defensa de la democracia de Brasil, que no ha sido tarea fácil ni para el pueblo de Brasil ni para ningún otro pueblo que ha sido solidario, y que Lula debería ser mucho más cauteloso con el tema de la discusión sobre la democracia, y sobre todo más cuidadoso con lo que acabo de decir hace un minuto. Hay que entender y reconocer los procesos democráticos de cada país y de cada nivel. Si no se tiene esa cautela, se pueden cometer errores muy graves. Es el error que ha cometido el presidente Fernández, el expresidente Fernández de Argentina, que ha sido demasiado, me parece a mí, irresponsable en sus declaraciones sobre la democracia en Venezuela. Y ahora Lula, que se toma esta cosa de asustarse o de tener temores por la democracia de Venezuela. No debería tener ningún temor Lula da Silva si pide un día los expedientes, por ejemplo, de los grandes compendios de certificaciones internacionales sobre la democracia de Venezuela. ¿A quién se te ocurre que podías pedirle un certificado de validez democrática por observatorios y observadores gubernamentales de muchos países? Y puedes incluir a Francia, y puedes incluir a Reino Unido, y puedes incluir a Alemania, y puedes incluir a China, y puedes incluir a Rusia, y puedes incluir a Estados Unidos también, ¿no? Y hay un compendio, pues, de certificaciones para que no haya, digamos, cosa de que nomás es un invento de Venezuela, ¿no? Pero junto con eso, la recomendación del presidente Maduro de tómate un tecito, Luis Ignacio, para que se te baje el malestar, pues tiene que ver con un llamado también a reflexionar qué clase de presiones están recibiendo los propios hermanos presidentes de la región a propósito de este momento, qué clase de, pues de momento geopolítico estamos viviendo, ¿no? En el que con los BRICS ahí en medio, con la situación gravísima en Estados Unidos de un proceso electoral que ya no nos da tiempo ahora, pero deberíamos en algún momento profundizar esta retirada de Biden de la campaña que representa en términos de la crisis interna de la propia política norteamericana. No es un problema solo de la salud de Biden, no es un problema solo de su capacidad o incapacidad mental. Esto es un problema importante de la geopolítica y de las tensiones con China y en fin, un conjunto de otros elementos. Y en eso estamos parados, en el epicentro de eso estamos parados, a unas cuantas horas de verificar un proceso electoral tan especialmente interesante y tan especialmente importante como este de Venezuela. Poder ver a través de esto no solamente las figuras de la política, sino de las tensiones con que se mueve la política, ¿no? Si Luis Ignacio Lula da Silva, que ha liderado, repito, movimientos importantes en el continente en defensa de la democracia, ahora tiene estos tropiezos, yo lo digo, yo creo que es un tropiezo. Lo conozco, hemos hablado con él en alguna ocasión, hemos conversado, tipo sensato, un tipo que generalmente se comporta muy respetuoso. Anda a saber qué mala tarde, qué mal momento o qué falta de té de manzanilla haya tenido para semejante cosa. De todas maneras, lo importante no es lo que diga Lula, lo importante no es lo que diga nadie, absolutamente nadie, lo importante es lo que va a decir este pueblo el próximo domingo. Y lo que debo decirte es que lo que va a decir, lo va a decir con convicción política, lo va a decir con raigambre histórica muy importante y lo va a decir con mucha alegría. Todas las manifestaciones, estamos cumpliendo 70 años del nacimiento de Hugo Chávez en estas fechas. Así que van a ser 70 ciudades las que están celebrando la campaña, por eso se llama la campaña 70 por 70. Aquí la vida política tiene un tono, yo quiero invitar a todo el mundo a que lo pensemos y que lo conozcamos, nos haría tanto bien, tiene un tono de alegría enorme. No hay manifestación en las calles, ustedes van a poder ver el próximo mañana jueves, que es el cierre de las campañas, por favor, un ratito, aunque puedan,
entren a las redes de comunicación, básicamente Telesur, por ejemplo, que es un canal que está cumpliendo una tarea muy importante ahora mismo, que también está celebrando su aniversario, Telesur, 19 años de mucha batalla, de mucha lucha, a quienes mandamos un abrazo. Bueno, veamos, va a haber, no sé, 15, 20 ciudades a calle, a plena expresión popular, la gente en las calles. Van a ver ustedes lo que significa que se convierta en rojita una avenida enorme, con la gente por las calles y cantando y con sus banderas y con sus consignas, pero sobre todo con su alegría. La palabra alegría es parte misma de la genética de la política de Venezuela y eso lo vuelve invencible, en más de un sentido, este pueblo, ¿no? Y eso es lo importante, pues, digo, el próximo domingo lo que vamos a ver es cómo se pronuncia este pueblo. Hay desacuerdos, hay algunos cansancios, algunas decepciones. La pandemia no ha sido fácil, las 950 sanciones no han sido fáciles, eso no se tramita, no se transita de manera gratis, va a tener su costo, no hay duda, pero también entiendo que eso se va a tener que resolver por la vía democrática, ¿no? Y eso lo dirá, la última palabra la tiene este pueblo y la vamos a escuchar con fraternidad, con muchísimo respeto, con rigor fraterno, pero también con acompañamiento crítico, ¿no? Ya, pues Fernando Buenabad, muchísimas gracias. Pues vaya escenario, ya te estaremos llamando. Yo creo que será, pues, evidentemente antes del miércoles, Fernando, para ver si podemos tener un enlace. Ya nos coordinaremos contigo para, pues, seguir ahí más de cerca y en tiempo real lo que vaya pasando ese domingo y el lunes. Así que, pues, seguimos en comunicación, Fernando. Muchas gracias. No le Un pierdan la huella, abrazo. Ernesto. No, gracias, no le pierdan la huella mañana al cierre de la campaña, porque promete ser una expresión muy, muy vigorosa de lo que está pasando y de lo que va a pasar el domingo, pero sobre todo porque eso es lo que más odian las oligarquías y las burguesías por todos lados, la fortaleza de los pueblos y sus grandes convicciones. Eso es lo que más detestan y eso los tiene muy desesperados, por eso hay que ser cuidadosos. Gracias, un abrazo grande y en cualquier momento hablamos, ¿no? Gracias. Gracias, abrazo.